Bien, en esta mesa la temática, el título que lleva la mesa es Juan Luis Sariego, formador de antropólogos, y participan con nosotros tres compañeros investigadores y investigadoras que nos van a hablar acerca de su experiencia precisamente con Juan Luis, y pues vamos a escucharlos siguiendo más o menos la misma dinámica del día de ayer. Vamos a comenzar con Federico Becerra, de la UAM Iztapalapa. Voy a leer una breve síntesis curricular de él y en su momento también de las dos compañeras que están aquí con nosotros. Federico Becerra, profesor e investigador del Departamento de Antropología en la UAM, de la Ciudad de México, donde labora desde el año 1996. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos. Es maestro en antropología por la Universidad de California en Riverside. Trabajó junto a Juan Luis Sariego en el Centro de Investigaciones Superiores de DINA en 1978-1981, en el programa de estudios de antropología del trabajo, en el proyecto Los Mineros Mexicanos. Producto de ese proyecto publicó El conflicto de la caridad, en Antropología y Marxismo número 1, con Laura Pérez y Daniel González, así como Formación y consolidación del sindicalismo minero en Cananea, la revista mexicana de sociología, con Raúl Santana y José Díaz Estrella. En 1983, junto con Victoria Novello y Juan Luis Sariego, publicó el libro El sindicalismo minero en México, 1900-1952. Entre sus publicaciones recientes se encuentran La ciudad transnacional comparada, Modos de vida, Gubernamentalidad y Desposesión, y Ensamblando la ciudad transnacional, etnografía espectacular de los espacios transnacionales urbanos. Entonces, adelante, gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias a Victoria Novello, a Severín Dorín, por la amabilidad de su invitación a este evento en homenaje a Juan Luis Sariego. Me solicitaron las organizadoras que hablara de Juan Luis como maestro, a partir de mi experiencia en el entonces CICINA, hoy CIESAS, en el marco del programa sobre antropología del trabajo y en particular del proyecto Los Mineros Mexicanos. Y desde luego acepté con muchísimo gusto. Debo aclarar que Juan Luis no era maestro cuando yo trabajé con él, ni tampoco mi profesor, ni yo era su estudiante, ni tampoco era alumno matriculado en el CICINA. Mi formación escolarizada como antropólogo la inicié en 1975 con Andrés Fábregas en el CIE de la UNAM, en la entonces naciente licenciatura en Antropología Social. Me incorporé al CICINA en abril de 1978, antes de concluir mis estudios. Ahí mi formación hasta junio de 1981 fue más bien al estilo artesanal, en la práctica de la investigación antropológica. Juan Luis era estudiante de la maestría en antropología de la Ibero, había realizado investigación sobre mineros en Real del Monte, en el estado de Hidalgo, y formaba parte del núcleo de investigadores que arrancaban el programa de estudios sobre antropología del trabajo. En la práctica, durante 3 años, Juan Luis fue el maestro y yo el aprendiz etnógrafo, chalán, atacuás y media cuchara, como quiera considerarse. No di el porcentaje necesario de avances en la carrera para ser considerado ni siquiera becario, por lo que recibí la categoría formal en el entonces CICINA de recopilador de datos, con el honroso distintivo de ser recopilador de datos especial. La primera enseñanza, la ontología, o por qué estudiamos lo que estudiamos y desde dónde es que conocemos lo que queremos saber. El primer trabajo de campo que realicé lo hice en el marco del programa de formación escolarizada de la UAM y fue dirigido por Guillermo Alapeña y Pepe Lameres en el sur de Jalisco. En la casa de Ciudad Guzmán, donde confluíamos con alumnos de la Ibero que habían estudiado el ingenio azucarero de Tamazulapa, las circunstancias no permitieron que yo hiciera mi trabajo sobre una mina a cielo abierto en Tihuana, por lo que terminé haciendo trabajo de campo en Atemajac de Brizuela sobre el conocimiento y trabajo en el bosque de los habitantes de un pueblo maderero. Cuando regresé a la Ciudad de México, se abrió una convocatoria pública para contrataciones en el CICINA para un proyecto de investigación sobre antropología del trabajo.
Me presenté y se nos pidió que hiciéramos un examen escrito y después de una entrevista, Juan Luis me entrevistó a mí, me explicó que había varios proyectos de investigación, entre ellos uno sobre la industria del calzado en León, Guanajuato y otro sobre minería. Me preguntó si yo tendría alguna preferencia por uno de los proyectos y mi respuesta fue que sí, el de la minería. A lo que Juan Luis contestó preguntando si tenía yo antecedentes familiares en la industria minera. Él mismo platicó con mucho orgullo que provenía de una familia de origen minero. Esa fue la primera enseñanza de Juan Luis, la importancia de preguntarse a uno mismo de qué manera se relacionan los intereses académicos con la vida propia. Yo tenía dos respuestas y he aprendido que las dos eran importantes. La primera tenía que ver con la historia de mi familia, los largos trayectos domingueros que por caminos de terracería para llegar al pueblo minero de Mascaltepec, donde se entreveraban las historias de mi abuelo y los años en que mi padre acarreó madera en un rollo para bajarla en su camión en la fábrica de Loreto y Peñapobre. La otra era una inquietud académica reciente por la investigación de campo en temas laborales y la posibilidad de hacer antropología en el ámbito minero. El trabajo antropológico de Juan Luis se acercaba más al de un científico social que al trabajo que se realiza desde las humanidades. Hacía una antropología explicativa más que una reflexión interpretativa. Pero aún desde la perspectiva científica, cuando ésta se hace desde el método marxista, los intereses del investigador impactan sobre la construcción del pensamiento y estos intereses están relacionados con la historia propia, el origen de clase, la formación académica y la mirada sobre la realidad. Desde ahí podemos contestar las preguntas: ¿cuáles son los prejuicios ideológicos y de clase que llevamos con nosotros al campo? ¿Cuáles son las herramientas que la propia experiencia personal nos brinda para realizar mejor nuestro trabajo? Segunda enseñanza, epistemología, la formación de un grupo epistémico. Una de las características distintivas de la antropología en el CICINA bajo la dirección de Guillermo Bonfil fue la conformación de grandes grupos de investigación. Este modelo permitía realizar investigación con amplitud geográfica y cantidades vastas de información, al mismo tiempo que requería de complejos métodos de gestión de la información y análisis de la misma. En el grupo que se formó en el programa de antropología del trabajo, destacó el carácter, y aquí quiero enfatizar mucho la palabra colectivo, con el que operaba este grupo epistémico, que generaba un marco teórico afín, reflexionaba colectivamente y privilegiaba la redacción colectiva también. En el corto tiempo que duró el proyecto, yo estuve ahí apenas 3 años, participé en la redacción de 2 artículos colectivos, uno de ellos se publicó, como decía, en Antropología y Marxismo, y otro en la Revista Mexicana de Sociología. Y también concluimos en ese periodo la redacción de un libro con Victoria Novello, Juan Luis Arrigo. Fue una experiencia realmente increíble en este sentido. Y es importante, me parece, reflexionar sobre cómo contrasta esta tradición colectiva del trabajo antropológico con los mecanismos actuales de evaluación que hoy se imponen sobre los investigadores, en los que se privilegia la producción de libros individuales de autor, algo que Juan Luis mismo contendió con estas formas de evaluación reciente a partir de que él mismo impulsaba el otro tipo de gestión de conocimiento. Bajo la dirección de Juan Luis y Victoria Novello, el grupo de investigadores estaba formado por alrededor de 15 personas, además de los asesores. Algunos de los participantes tenían experiencia previa de investigación, como Augusto Thiago, Raúl Zambrano, José Díaz Estén, el propio Luis. Otros habían terminado la licenciatura, pero la mayoría de nosotros éramos antropólogos con preparatoria terminada. Además, un médico psiquiatra y Laura Pérez, un historiador. Francisco Zapata, por aquí está, que recuerdo con mucho cariño desde entonces, fue un asesor cotidiano del proyecto con quien leíamos sus trabajos sobre la mina de Chuquicamata en Chile. Otros asesores fueron para nosotros figuras distantes como Nuno Mandón, que había estudiado las redes sociales de los conductores de autobuses en el Perú, así como el sobresaliente y crítico historiador John Moore. El grupo en su conjunto teníamos un seminario en el que leíamos aceleradamente toneladas de texto que incluían El Capital, Los cómplices de Marx, Historia Social, Sociología del Trabajo y muchísimos textos de etnografía del trabajo, algunos relacionados con la minería de América Latina, como Si me permiten hablar, Testimonios de Domitila, He agotado mi vida en la mina, etc.
Nos dividimos en dos proyectos, uno que se concentraría en el estudio de la industria del zapato en León y otro que se concentraría en el estudio de la minería con la destacada presencia de Juan Luis. La investigación inició con el fichado pormenorizado de las 499 páginas y su bibliografía, del texto de David Braithwaite sobre la minería en el México borbónico y el trabajo exhaustivo en la Hemeroteca Nacional de los periódicos locales de los centros mineros del país desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Juan Luis me inició en el trabajo de la Hemeroteca, entonces en las calles del Carmen, en el centro de la ciudad. Juan Luis no paraba de comentar todo lo que nos llegaba a la mesa de trabajo. La tarea era abrumadora, pero hablar con Juan Luis era siempre una delicia. Al mismo tiempo, terapia rápida de apoyo y aprendizaje. Siempre hablaba desde una postura asertiva, buscaba la verdad, pero era cálido y alegre. Empezaba alzando una mano y propinando una muletilla que le distinguía y que resaltaba el componente mexicano dentro de su transculturalidad, diciendo ¡no, cabrón! Y así son los retrógrados del lenguaje. Resulta que ese no significaba en realidad que sí, y el epíteto cabrón no implicaba una desaprobación, en este caso mía, sino todo lo contrario, una valoración positiva y camaraderil de uno como interlocutor. Era crítico y sistemático, podía discutir durante horas, te tomaba en serio para argumentar sin concesiones, y entonces no importaba no tener la licenciatura o no tener la razón, sino aprender, cambiar de opinión y discutir hasta convencer o ser convencido. Tenía una resistencia bárbara cuando se trataba de investigar, pensar y discutir. Tercera enseñanza, etnografía multiconceptual. En un texto reciente, Andrés Fábregas nos explica que en los años 1970 la metodología de trabajo de campo antropológico suponía tres componentes. El primero era el conocimiento sobre un entorno sistémico que había incluso que tenía elementos desde luego históricos y requiere de un conocimiento previo derivado la mayoría de las veces de una lectura de fuentes secundarias. El segundo componente es la identificación de una región específica y su conocimiento a partir de los recorridos de campo, preferentemente a pie, como en el caso que nos narra el reciente boletín del CEAS. De donde se deriva la elección de una o varias localidades donde se realiza el trabajo de campo. En la descripción de Andrés, el trabajo del etnógrafo combina la aproximación palermiana, que se centra en la observación, con la aproximación de Bonfil, que privilegia la voz de los sujetos en el campo. El trabajo de campo que realizamos nosotros desbordó de muchas maneras esta metodología por la naturaleza y tamaño del propósito de estudio. Hacer una investigación sobre los trabajadores de la industria minera. Para empezar, el recorrido de campo excedía la posibilidad del recorrido palermiano a pie y se transformó en una serie de viajes motorizados, primero en el Mochito de Pepone, hasta que se volvió en la carretera y ya tuvimos que cambiarlo por una flamante combi que el CIESAS proporcionó. Hicimos arqueología industrial visitando la hacienda de Regla y el mineral de 14, bajamos en Real del Monte a más de 500 metros de profundidad y visitamos la modernísima mina de Molango para reconocer los sistemas de producción bajo tierra. Viajamos a Zacatecas y Chihuahua, donde Juan Luis se fascinó con el mineral de San Francisco del Oro, en ese último estado. En ese viaje transitamos de Chihuahua a Sonora por una carretera de terracería desde Palomas hasta Naco, que corría paralela a la línea fronteriza que era señalada cada tantos kilómetros por una motonera. Me sorprendió mucho que del camión bajaban toda la noche personas en medio de la nada. Este fue uno de los primeros contactos con la temática de la migración indocumentada hacia Estados Unidos que tuve. Este inusual recorrido era para visitar la mina de Nacosari, entonces en Huelva, en la histórica ciudad de Cananea, donde nos sorprendimos del sistema de extracción denominado atajo abierto. La que sigue, por favor. En esta fotografía podemos ver a Juan Luis y su aprendiz recorre compilado de datos especiales
y 2 conductores de los camiones de volteo para entonces más grandes del mundo, los cuales se utilizaban en la mina de cielo abierto de Cananea. Los camiones eran tan altos que nosotros, con los cascos puestos, apenas llegábamos al centro de la rueda delantera. Uno de los 2 conductores en la fotografía, si puedes regresar por favor, se apellidaba Federico, así que éramos tocayos en cierta forma. Una de las diferencias entre los 2 Federicos en la fotografía, que están en esta fotografía, era que el ingreso mensual del Federico canadiense era mayor que la suma del salario de todos los antropólogos que estábamos aquí. La experiencia previa del trabajo de campo en la minería de Juan Luis lo transformó rápidamente en el líder académico del grupo. Organizaba la logística, establecía las relaciones con la administración de la empresa, comentaba analíticamente las visitas a las poblaciones y plantas industriales, llevaba la voz cantante, las entrevistas con los liderazgos sindicales y discutía los hallazgos todos los días hasta altas horas de la noche. Su tenacidad analítica la combinaba con el sentido del humor desbordante. En las noches tomaba la guitarra y cantábamos a dúo, o con José Díaz Estrella, quien había dirigido un coro en un monasterio del Puno ecuatoriano, y nos organizaba a los etnógrafos de la minería en un coro que cantaba desde rancheras hasta cánones españoles en los largos trayectos carreteros. En el mineral de Molango tuvimos muchos problemas. Si no entramos esta semana, será para la primavera. El overón de Santana por poco queda en la mina. Ya no recuerdo lo que sigue, pero al pobre Raúl Santana se le quedó de apodo el overón a raíz de estas coplas que inventaba Luis en cada una de las minas y lugares. En cada lugar fue componiendo una estrofa de una canción que relataba y magnificaba las peripecias del recorrido etnográfico, al mismo tiempo que construía una relación de trabajo basada en el buen humor, la crítica constructiva y el gusto por la etnografía. En la práctica, el modelo metodológico sistema, región, localidad, que toma en cuenta la voz de los sujetos con quienes trabajamos, se transformó en un modelo de múltiples localidades, no contenidas en una región. Esta etnografía multilocal se realizaba dentro de un doble entramado. El primero era el de la organización obrera de los trabajadores organizados en un sindicato a nivel nacional, y el segundo, la multiplicidad de empresas y corporaciones transnacionales para las que elaboraban estos trabajadores. Las localidades de estudio, entonces, eran puntos nodales en el vértice entre, por un lado, el espacio organizativo constituido por los trabajadores y sus redes transnacionales, ya que muchos de los trabajadores con los que trabajábamos, o los sitios donde trabajamos, había habido trabajadores norteamericanos que eran los más calificados y de otros orígenes, y por el otro, el espacio configurado por el capital, en la mayoría de los casos con conexiones también transnacionales. La etnografía resultante, entonces, prometía ser una etnografía que daría cuenta etnográficamente, y ya no solamente por fuentes secundarias, del sistema. El giro metodológico a partir de conexiones se vio reflejado de 2 maneras. La que sigue, por favor. Gracias. Una de ellas es que el primer libro que resultó de esta investigación fue El sindicalismo minero en México, una obra colectiva, como he dicho por Victoria, por Luis, estableciendo la unidad analítica a la que después siguieron los estudios específicos de las localidades de estudio. La segunda tuvo que ver con el trabajo de Luis, de Juan Luis, que fueron los 2 grandes libros que salieron, con la selección de las 2 localidades, la segunda, el segundo fenómeno, el segundo aspecto, tiene que ver con la selección de las 2 localidades que elegimos para el estudio a profundidad, Cananea en Sonora y la región carbonífera en Coahuila. La selección de las localidades se hizo en una discusión en la ciudad de Parral. La discusión partía de que el estudio debía al mismo tiempo permitir comprender las continuidades del movimiento obrero desde abajo
Hay que recordar que el sindicalismo se encontraba controlado por una cúpula de dirigentes con décadas en la dirección de la organización obrera a nivel nacional. Y por el otro lado, que permitiera contrastar, es decir, por un lado, era la idea de cómo se articulaba desde abajo un movimiento obrero y que no era solamente representado por la cúpula. Y por el otro lado, que permitiera, este modelo debería permitir contrastar las especificidades de los sistemas extractivos, los asentamientos urbanos y las historias locales. En esta discusión aprendí de Juan Luis una de las características que más valoro en un formador de futuros etnógrafos. La discusión duró toda la noche hasta la madrugada, aunque Juan Luis tenía la propuesta específica de que eligiéramos a San Francisco del Oro como una de las localidades y lo defendió muchísimo, argumentativamente. Conforme analizamos la situación, otras propuestas surgieron y al final se llegó a la selección de Cananea, Sonora y la región carbonífera en Coahuila. La capacidad de escuchar y construir conocimiento colectivo, no sin defender las propuestas propias, pero respetando las mejores ideas, fue una de las enseñanzas que más valoro del trabajo de Juan Luis. Las bases que se sentaron, o lo que aprendí sin saber. Al igual que a Juan Luis, la investigación sobre el trabajo me llevó al estudio de población indígena. En el caso mío, se trataba de un estudio sobre la internacionalización del trabajo jornalero, que fue mi tesis de licenciatura. Al igual que el trabajo de Juan Luis también, mi investigación demostró que el concepto de comunidad que conformaba a las políticas públicas hacia la población indígena era un error categórico. Aún para el caso mesoamericano, la comunidad centrada y concebida como articulada de manera densa sobre un territorio era un constructo de las políticas públicas. La comunidad que estudié para mi tesis de licenciatura siempre había desbordado los linderos geográficos de la comunidad y podría representarse mejor como una enorme y compleja red transfronteriza y no como una densa población concentrada en un territorio. 15 años después de terminado el trabajo en el CICINA, en 1995, cuando presenté mi protocolo de tesis de doctorado en Estados Unidos proponiendo estudiar una comunidad indígena migrante dispersa en los Estados Unidos y México, este no fue aceptado, con el argumento de que no era convencional ni recomendable que un estudiante de doctorado hiciera una investigación etnográfica en una diversidad de localidades dispersas en la geografía. Mi pregunta fue, ¿pero es que había otra forma de hacer etnografía acaso? Literalmente, me salvó la publicación de Annual Review of Anthropology ese año, en que George Marcus sistematiza lo que él llamó la etnografía multisituada del sistema mundo. Y Robert Álvarez, el director de tesis de Everardo, que está por acá, mencionó amablemente mi nombre en esa misma publicación en un trabajo sobre fronteras y alentaba a realizar trabajos como el que yo me proponía hacer. Regresé a México e inicié con alumnos de licenciatura y posgrado un proyecto etnográfico para el estudio de comunidades transnacionales. El resultado fue fascinante. En el marco de un proyecto colectivo, los alumnos pudieron hacer una investigación propia transfronteriza en una comunidad transnacional. La investigación que realizamos al finalizar la década de los años 70 había sentado las bases que con un enfoque transnacional y una etnografía multilocal diese cuenta de las nuevas economías políticas de las comunidades de trabajadores migrantes. En los años 70 no teníamos herramientas para estudiar algunos fenómenos como la presencia de las diásporas de trabajadores asiáticos que ayudaron a la conformación del movimiento obrero, entre comillas, mexicano, en contra de las empresas del capital imperialista como la American Smelting and Refining Company. Esta es la foto que está en la portada del libro sobre el surgimiento del sindicalismo minero mexicano. Algo que no es la reunión de los trabajadores en la mina de Palau, Coahuila, tratando de demostrar
que había una cantidad significativa de trabajadores deseosos de organizarse en un sindicato. Algo que no está presente, por lo menos en la portada del libro, no está señalado, si podemos pasar a la siguiente, es la presencia de una bandera japonesa en la fotografía y de un pequeño grupo aparentemente de japoneses en su entorno. En 1979 me acompañó Juan Luis Arriego a entrevistar al señor Hokutaro Kanaguchiko, que vivía en el pequeño mineral de Palau, donde yo concentré mi trabajo. No profundizamos entonces en el estudio de los japoneses en la región. Entonces los veíamos como inmigrantes, muchos de los cuales perecieron en una gran explosión a principios de siglo y otros fueron concentrados por la fuerza en el centro de México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por considerarse los enemigos. Hace un par de años contacté a la familia Kanaguchiko, quienes me informaron que en 100 años después de llegado el señor Kanaguchiko a Coahuila, me parece que había llegado en 1905, venía de las islas periféricas de Japón, como fuerza de trabajo traída por las American Smelting and Refining Company. Ellos se acercaron a la embajada japonesa buscando ir a trabajar a Japón, activando su condición diaspórica para salir de la región carbonífera, entonces ya en una crisis económica y de seguridad que Juan Luis persiguió cuando estuvo en la región nuevamente para hacer un estudio en el contexto del accidente en Basta de Conchos. Con las bases etnográficas que aprendí con Juan Luis, de cómo hacer una etnografía que no empezara por la definición de un espacio acotado al que llamáramos campo, sino pensándolo como un espacio abierto y cuya extensión está por definirse al iniciar la investigación, 2 décadas más tarde, emprendimos en la UAM un proyecto, de nuevo quiero enfatizar, colectivo, de etnografía multisituada, que diera cuenta de procesos de transnacionalización en varias regiones del país, incluyendo desde las comunidades de trabajadores indígenas de Oaxaca hasta la migración urbana en Jalostotitlán, en los Altos de Jalisco. Estudiada antes por Andrés Fábregas, esta última una investigación premiada realizada por nuestro anfitrión Shinji Hirai, quien ahora estudia la presencia de la población japonesa en Coahuila y su condición transnacional. Así es que hay una continuidad generacional en los temas y los aprendizajes se han ido pasando de una generación de investigadores a otros. Quiero terminar con la siguiente fotografía, por favor. Juan Luis me enseñó al menos 5 elementos que han sido importantes en mi desempeño profesional como investigador y profesor. El primero fue que el trabajo colectivo es un instrumento de organización valioso y yo podría decir que indispensable para la investigación de la realidad contemporánea. En segundo lugar, si bien este tipo de trabajo requiere de liderazgo académico, el establecimiento de estos liderazgos es mejor cuando parte del reconocimiento de los aportes colectivos y no solo de las jerarquías administrativas. En tercer lugar, la potencialidad de una investigación colectiva no se reduce al momento de la recopilación de datos, aunque sea el recopilador especial, sino que también representa una oportunidad para la reflexión teórica y analítica de los etnógrafos desde el campo hasta la publicación. En cuarto lugar, el proceso de investigación es también un proceso de aprendizaje para todos los involucrados y es importante hacer el reconocimiento de lo que hemos aprendido de los demás. En quinto lugar, investigar es una actividad social, humana, que requiere de habilidades para discutir, confrontar, reconocer, cambiar y divertirse. No, cabrón. Juan Luis fue un excelente maestro y sobre todo una muy buena persona. He sido muy afortunado por la formación que recibí de colegas a los que aprecio y respeto y que vemos en esta foto, reunidos en el colectivo de la antropología desde las orillas. Muchas gracias. Gracias a Federico Besserer por su ponencia.
presencia. Vamos a continuar con Guadalupe Fernández, de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que nos va a presentar Juan Luis Sariego, Enclave Antropológico en el Norte de México, reflexiones de mi experiencia como su alumna. Guadalupe es maestra en Antropología Social por el programa del CIESAS ENA, Chihuahua, en 2012. Se le otorgó en el 2008 la mención honorífica en los premios anuales del INA, Fray Bernardino de Sahagún, en la categoría de mejor tesis de licenciatura en Etnología y Antropología Social. Ha participado en diversas investigaciones en el área de las ciencias sociales relacionadas con la problemática de los pueblos indígenas del estado de Chihuahua. Bajo la coordinación del Dr. Juan Luis Sariego, participó en la investigación para la elaboración del diagnóstico base, para la evaluación de impactos socioeconómicos y culturales, para el inicio del proyecto minero en localidades del municipio de Guasapares, Chihuahua. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Adelante. Muchas gracias a la doctora Romero y a la doctora Severín por esta invitación. La verdad me siento muy agradecida de compartir aquí con ustedes grandes figuras para mí desde que aprendí con el maestro Juan Luis a escuchar muchos de sus nombres. Entonces para mí es un honor estar aquí y más estar reunidos en torno a mi maestro. Soy un corazón tendido al sol, Víctor Manuel San José. En esta ocasión más que nunca siento miedo a la página en blanco. Hablar de las enseñanzas de mi maestro y su legado no es fácil, en el sentido de su importancia para la antropología del norte de México, en particular la que se hace en Chihuahua, que era prácticamente un desierto antes de su llegada a finales de la década de los 80. Además implica adentrarme al sentido que tomó mi vida desde que en 1994 cursé el propedéutico en la Escuela de Antropología e Historia Unidad Chihuahua. El maestro Juan Luis decía: escribo mucho porque no tengo tiempo, escribo poco porque tengo tiempo. En esta ocasión, el tiempo es una figura que me arrastra a hacer un recuento, a reflexionar desde mi experiencia lo que ha significado una de las figuras que más me marcaron en mi formación profesional. Es así como ni mucho ni poco, el tiempo para escribir sobre él no es suficiente. Lo que sucede es que me cuesta mucho pensarlo sin tener su consejo, sin sus palabras que me allanaban el camino cada vez que platicaba con él acerca de mis intereses por seguir estudiando y de mis decisiones a futuro, aunque en ocasiones sus opiniones me angustiaban un poco, pues hacía que me confrontara con mis ideas fijas así como con mis vaguedades. En el estudio de la antropología fue mi primer maestro. Fue el quien me guió en mi primera práctica de campo, con el primero que tomé cerveza fuera de mi casa, el que me mostró